Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a nuestros Momentos Pericache. La semana pasada nos quedábamos aquí en el convento de capuchinos y hoy seguimos aquí. Aquí hay muchísimo de lo que hablar, muchísimo que ver y bueno, pues nos acompañan hoy por un lado nuestro compañero José Pericache, que lo tenemos aquí. Muy buenas, José. Buenas tardes, Pepe, desde este santo lugar. Efectivamente. Y otro José, que es Fray José de Sanlúcar. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Pepe. O sea que... Que es casi santo también. Sí, bueno, viendo a... Los tres Pepe estamos aquí hoy reunidos. Viendo al Francis y a ti es como quedarme un poco en el pasado, un pasado que era agradable en Telesanlúcar. Las cosas después cambiaron y entonces pues seguimos. Es como una renovación de votos. Ajá, muy bien. Y estamos en un momento y en un lugar, en este caso, sí, en el que vemos, por ejemplo, aquí un cuadro impresionante de un fraile que no sé si José te cuento. Nos podría llamar. Mira, esto era un atrio y la puerta del convento estaba ahí, del convento, mejor dicho, de la iglesia. Esto era unas pequeñas puertas y aquí, en este lado, estaba la portería. Y esto era un atrio libre. O sea, como una especie de antes de entrar en la iglesia. Como un soportar. Sí. Como un soportar, claro. Pero ¿qué pasa? Que ya una vez, porque nuestras iglesias era solo para el culto de la comunidad. Pero cuando llegaba la fiesta de la Divina Pastora o la noche de Navidad y tal, pues se hacía chico. Entonces adaptaron el atrio en iglesia. Porque se nos saca las puertas aquí afuera. Aquí afuera. Y después, el Vía Crucis que está afuera, era por el patio y se metía también por aquí. Esta hornacina nos lleva tantos años. Bueno, Fray José, entonces, ¿esto fue una ampliación del convento o no? ¿O desde un principio ya estaba esta parte también? Hombre, esto pertenecía a antes de la estructura, estaba ya la iglesia y esto es que nuestras iglesias en todos los sitios tenían estos soportales, claro, o un atrio para cobijarse y eso. Claro. Y este más todavía porque, como he dicho antes, estaba ahí la puerta de la portería. Claro. Y entonces aquí hay unos venerables, algunos mártires, otros cardenales y eso, y después estos cuadros son que tenemos, este es copia de Murillo, la Inmaculada, y este es el famoso San Félix de Cantalicio, copia de Murillo. Este cuadro se encuentra, el original, en el Museo de Pintura de Sevilla. Murillo, como decía el otro día, está muy vinculado a nuestra orden, porque Murillo, como han dicho más de una vez, estos que se dan de tan creídos, se puso tan de moda la pintura tipo Picasso y eso, no es que vaya a estar en contra, por favor, sino que decían que la pintura de Murillo era una pintura un poco lamiosa, un poco de dulce de membrillo, como venían las latas y eso. Muy manoseada, una pintura muy manoseada, pero muy perfecta. Y Murillo es algo fuera de serie. Para mí, yo iba todos los años, estando en Sevilla, 2 veces en otoño y a principios de primavera está toda la mañana en el Museo de Pintura. Entonces aquí tenemos este cuadro es de Losada. Este cuadro es el Padre Esteban, el que está en la capillita, como decíamos el otro día, enterrado. ¿El que está de mármol? El que está de mármol. Entonces, el cuadro es el Padre Esteban predicando como misionero aquí en Sanlúcar. Y todos los personajes son personajes de la época. Al fondo tenemos el convento, en esta parte también al fondo tenemos la Guardia Civil. Después, mira, este señor que está con la mano en el pecho es don Andrés Hoyos Limón. Este fue uno de los que traen los capuchinos a Sanlúcar después de Mendizábal, en la restauración, en el 1870 y tanto. Después tenemos este sacerdote que está en primer plano, es Rubio Contreras, que fue arcipreste de Sanlúcar y fue de mucho renombre. Antes los arciprestes eran algo así como el obispo del pueblo. Y después ahí tenemos entre Rubio Contreras y esta señora un sacerdote joven. ¿Y quién es ese sacerdote joven? Pues el cardenal Espínola, siendo cura capellán de la iglesia de la Merced, que de ahí donde viene aquella gran amistad espiritual con doña María Luisa Fernanda,
Claro, la iglesia de la Merced y el palacio, pues estaba todo junto, ¿no? Yo conocí el oratorio de la ¿Tú Infanta. la has conocido? Sí, sí. Yo te voy a ser sincero, yo en el palacio de joven y eso he entrado poco. Sí. Porque verás, cuando estábamos aquí, pues algunas veces fuimos al botánico, pero poco. Yo la verdad, yo veía a los infantes cuando venían aquí al convento a misa, que le decían la misa al padre Gonzalo, ahí en la capillita del padre Esteban o en el altar mayor. No era siempre, porque otras veces celebraba la misa en el palacio, pero ya cuando se van al botánico vienen siempre aquí a la misa al convento. Y algunas veces entraron en el convento para alguna fiesta y eso. Pero no he sido yo de estar mucho, o sea que además por mi timidez y eso no siempre ha sido corto. Fray José, el padre Esteban fue desde luego un emblema fundamental aquí en el convento. El padre Esteban fue de los restauradores de la orden en España. Claro. O sea, porque cuando se restaura la orden después de la exclaustración, pues el primer convento fue el de Antequera y el segundo fue el de San Lucas. Por eso cuando ha salido algo así del convento de San Lucas, que si habría que cerrar y tal, pues si tú quieres ver un león, búscame a mí. Por aquí hay una luz para que se viera la... ¿Será esto? Esto es el ventilador. No, este es el ventilador. ¿Está encendida? Está encendido. Bien, pues mira, Ahí la hemos encontrado. aquí tenemos la Virgen de la Paz en ese cuadrito. Es una cosa, tiene como cierto paralelismo con la Virgen del Sudor de las Dominicas, que comienza la novena de la Virgen del Sudor el 24 de enero y termina el día 2. Y la Virgen de la Paz comenzaba aquí la novena el día 16 de enero y terminaba el día 24, que el 24 es la fiesta de la Virgen de la Paz. Esta Virgen estaba en un altar cuando antes de hacer estos altares, esto es de escayola, esto lo hizo el marido de mi prima, Juan Borne, imitando el altar de la Divina Pastora. Y entonces estos eran altares, los altares estaban un poco, tenía cierta polilla, alguno o algo, y entonces Fray Alejandro, con permiso del ministro provincial, hizo estos altares. Bien, la Virgen tenía un templete muy bonito y salía en procesión. El día 24 de enero salía en procesión y le daba una vuelta a la explanada, a la plaza del convento. Este señor que yo he dicho antes, don Andrés Hoyos y Limón, es el que costeaba los cultos y la procesión. Dicen, hoy sonaría eso un poco arcaico, que la primera luz eléctrica que hubo en un paso lo llevó la Virgen de la Paz. Entonces, curioso, ¿verdad? 3 devociones de la Virgen aquí en este convento. Santa María del Buen Viaje, que es la titular de la casa, la Virgen de la Paz y la Divina Pastora. Bueno, y una pregunta. Pero con el tiempo, te voy a decir, como decimos aquí en San Lucas, al final quien se ha llevado el gato al agua de devoción ha sido la Divina Pastora. Ya sabes tú que fue la feria de la Divina Pastora, la novena sigue y todo eso. Un día hablaremos cómo nace la devoción de la Divina Pastora en el convento de Capuchinos de Sevilla. Con respecto a este conjunto que estamos viendo entonces y describiendo, Fray José, debajo de ese cuadro, ¿hay alguna figura pintada? Pues no debajo del cuadro. ¿O eso fue, digamos, un conjunto que se hizo así No, desde mira, el principio? ¿Tú te refieres al lienzo? Claro, en el lienzo. Sí, mira, el lienzo es aparte. Eso fue una composición que hizo Juan Manuel Ayala, un pintor cordobés mandado a hacer por Fray Alejandro de Málaga. Esto era un altar en donde estaba la Virgen en un pequeño baldaquino, muy bonito, desapareció como tantas cosas desaparecen, y lo pusieron ahí. La Virgen está pintada en un cobre y tiene unos agujeritos en las orejas porque se ve que le ponían zarcillo. Ajá, sí. fíjate. Posiblemente debajo de la Virgen haya un haz de luz, que es lo que tiene que haber debajo del cuadro, como si fuera un sol, unos rayos. Yo siempre he conocido con el templetito y todo, siempre la Virgen. Es muy bella la Virgen, ¿eh? Yo tengo fotografía y es muy bella. Sí, se ve. Y esto es un lienzo que hizo Fray Alejandro como si estuviera sosteniendo los ángeles el cuadro. Esta media luna y esa corona, eso se la han puesto después, que con perdón de hermano Pericache, como es el director de nuestro programa,
esto está dando bocado ahí. Ahora, En fin, pues nada, seguimos haciendo el recorrido por aquí y nos encontramos ahora. Vamos a ver, porque esto que tenemos aquí, Fray José, también es un elemento que la Iglesia tiene también, yo imagino que mucha mira, devoción, esto ¿no? tiene su historia. Aquí había, como los altares estos, un altar, una pintura a San Francisco. Entonces, como estamos hablando, como yo le decía a los niños del colegio, a pecho abierto, yo le tengo una devoción especial al Niño Jesús y al nacimiento. Al Niño Jesús, ¿por qué? Porque yo era congregante del Niño Jesús en el Colegio de La Salle. Entonces, eso me ha perdurado toda la vida. Y máxime cuando leo la biografía de San Francisco, cuando hace aquel misterio en Grecio, en la gruta de la cueva de Grecio, que se está celebrando este año, un año jubilar. Y entonces, pues, el nacimiento de un lado para arriba, para abajo, y yo cuando soy guardián me lié la manta a la cabeza, digo, yo le hago un altar. Alguien me dijo, dice, va a quitar el altar. Otro digo, mira, el altar que yo haga va a ser totalmente, que no desdiga, va a ser igual que el de la Divina Pastora. Y entonces, después, pues, la decoración, con permiso de hermano Pericache, como yo le llamo, es de hermano Pericache. ¿Ah, sí? Sí, todo eso lo decoró él. Todo esto tiene una historia un poco entre algo dulce y un poco, no voy a decir amargo. Desde cuando yo estaba ingresado, desde allí iba yo mandando qué había que hacer. Entonces, se me ocurre, en el frontal del altar está el escudo de la orden. Ahí abajito, Sí, ¿no? ahí abajo. A ver si nuestro compañero lo puede recoger. Un poquito más abajo, lo tenemos, abajo, el escudo de la En Virgen. el frontal, abajo. Ahí. Ahí está el escudo de la orden nuestra. Sí. Y aquí está la estrella de David. Aquí a la izquierda. Sí. Había una noche que me estaba haciendo vela, José David, el amigo nuestro, que está muchas veces en la tele, y este muchacho muchas veces habla y parece que estoy yo hablando, porque se ha adentrado siempre. Entonces, a mí me gustaría que hubiese un recuerdo para bien el nacimiento. Digo, sí que yo un recuerdo, ¿cómo voy a poner yo allí? Y él riéndose de estas noches en vela, digo, pues mira, ya está el recuerdo, la estrella de David, que tú te llamas David. David. Y después ahí tenemos el escudo de Tierra Santa. A la derecha. A la derecha. ¿Por qué el escudo de Tierra Santa? Porque este escudo, el que tienen los hermanos franciscanos en Chipiona, ya que el convento de Chipiona fue colegio de misioneros para Tierra Santa. Entonces yo pasé un tiempo en Tierra Santa y yo le tengo una devoción tremenda a Tierra Santa. ¿Qué pasó con el escudo de Tierra Santa? Que los de la Hermandad de Jesús Nazareno se creía que era por el escudo de las 5 cruces, que era por ello. Digo, mira, esto es por Tierra Santa, porque las 5 cruces son las 5 cruces de Jerusalén. Claro. Y después está Fray Leopoldo ahí, que lo hizo Fray Alejandro, y se intentó hacer un Fray Leopoldo mayor cuando se beatificó. Pero ¿qué pasa? Que los devotos y devotas que vienen a esta iglesia, el que le gusta es el Fray Leopoldo chiquito. Claro. Padre, estas figuras dicen que podía ser de la Jordana, Sí, mira, el nacimiento. Sí, ha hecho, como dicen cuando le están haciendo una entrevista, me gusta la pregunta, eso a mí no me va a esos teatros, pero en fin, ya que tú lo has dicho, mira, siempre desde toda la vida se ha dicho aquí en el convento, cuando digo en San Lucas me refiero al convento de San Lucas, que es una belleza las imágenes, ¿eh? El niño, la dulzura, y siempre se ha dicho que probablemente, que era de Luisa Roldán la Roldana, la hija de Pedro Roldán.
Después ya pasa el tiempo que se ha atribuido, pero si tú supieras que yo, como he bebido tanto en la fuente de Martínez Montañés y he visto tanto, yo no soy licenciado en arte, pero tú sabes, te iba a decir que ya la Comisión de Arte Sacro en Sanlúcar no existe, está todo centralizado en Jerez. Por lo tanto, yo ya no pertenezco porque está en Jerez. Bien, entonces yo he estudiado mucho las dos imágenes, en particular San José y la Virgen, y el perfil de San José siempre me recuerda un perfil de Martínez Montañés. O sea, quiere decir que podía ser estas imágenes también del círculo de Martínez Montañés. Claro. O de la escuela. O de la escuela, sí, del círculo. De la época, desde luego. De la época, sí. Sea del círculo de Martínez Montañés, sea de la Roldana, o sea de quien sea, es una auténtica belleza. Una maravilla. Sí. Es una maravilla. Bueno, estamos de acuerdo totalmente. Bueno, pues nada, si queréis vemos también las pinturas de Maireles, habla un poquito de la Divina Pastora y ya después hablamos de la Virgen. Vamos a ver, pero controlar tiempo. Venga, vamos muy bien. Pues vamos a ir moviéndonos para allá porque vemos que lo que es en este caso... Estamos aquí, la Virgen de Buen Viaje de San Francisco. Claro. Ya vamos a la Divina Pastora, ¿vale? Venga. No tenemos que pasar por delante de ellos, ¿eh? Pues hablan un poquito. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Mira, aquí estamos viendo el altar mayor. Lo preside San Francisco y la Virgen del Buen Viaje. Ha tenido distintos cambios. Ahí parece que hubo un cuadro de San Félix de Cantalicio. Y después San Francisco estaba en un altar, precisamente donde está el nacimiento hoy. Y el guardián anterior, no el padre Raúl, sino Eduardo, pues esto era un templete y lo adaptó a un camarín de San Francisco, que por cierto ha quedado muy bien. Y la Virgen, lo mismo ha estado, la Virgen arriba que abajo, pero la que realmente es la titular es la Virgen. Después tenemos los cuadros. Los cuadros son algunos copias de Murillo, como he dicho antes, por ejemplo, el San Félix de Cantalicio, San José, San Antonio, copia de los Murillo que está en el Museo Provincial de Sevilla. Y el sagrario es muy bello, un pastorcito, dicen que es de ébano, y la parte esta es de nácar. Y el cuadro que dicen que está en el Museo Provincial de Cádiz era probablemente de Alonso Cano. Fernando Cruz lo da como hecho, que era, bueno, lo dice en el libro, pues mira. Entonces, en nosotros siempre se ha dicho que hubo ahí un cuadro porque se nota, mira, la parte esta se nota que es distinta de los cuadros, ¿entiendes? ¿Dónde está? ¿Te refieres a la parte de abajo? A la parte de arriba. A la de arriba. Sí, porque, por ejemplo, donde está el escudo de la Orden, el escudo de Santo Domingo y eso, pues distinta. Bien, pues eso sí. Desde luego no lo hemos conocido, ¿me entiendes? Porque esto, digamos, ¿qué antigüedad puede tener? Claro, ¿de qué fecha puede ser esto? Mira, esto... el convento de la fundación es de 1634, pero todas estas cosas se fueron haciendo a poco a poco. Claro, después, con los 40 años de la exclaustración, pues muchas cosas se le pierde la pista y todo, ¿me entiendes? Han sufrido muchas épocas. Por ejemplo, ya os lo decía el otro día, que el convento, pues, en la exclaustración fue casa de vecinos. Y dicen que cuando la duquesa viene a Sanlúcar, después de haber estado en Francia, en el exilio, parece que empezó a investigar si el convento de Capuchino era suyo. Entonces, el convento de Capuchino, pues este que yo vi que está en el cuadro, don Andrés Hoyo Limón, y un grupo de devotos de los capuchinos compraron el convento. La iglesia y sus dependencias no, porque la iglesia y sus dependencias era de la mitra o de la iglesia, y la iglesia se lo devuelve a los capuchinos. Ahora la otra parte se convirtió en casas de vecinos, y la huerta y todo es de la orden. De la orden. Padre, hablando del camerín, que esto lo estuvimos, cuando se encontró esta parte de la bóveda, pues lo estuvimos haciendo allí, en mi casa, y Pepe Hermoso
Sí, pero fue, entre los dos lo hicimos con el padre Eduardo. Eso fue ya con Eduardo. Sí. En la época mía es el altar del nacimiento, claro, ¿me sí. entiendes? Pero fíjate qué bonito se ve donde está San Francisco, ese frontón recto con la cornisa denticular y esas columnas toscanas, o sea que es como un templete. Que es una maravilla en la arquitectura en la madera. Y más sería, por ejemplo, si yo oyese hablar a Luisa Roldán la Roldana, según parece que hizo el nacimiento, pues te daría el pensamiento de ella cuando hizo las imágenes del nacimiento. Con esto quiero decir que esa reflexión que tú no haces del camarín es porque tú lo hiciste y sabes tú el significado. ¿Me explico o no? Sí, sí, sí. Sí. Muy bien, vamos Desde luego lo que sí vemos es que, bueno, está lo que es la austeridad propia de la orden franciscana, La madera, porque es madera, no se le ve, por ejemplo, muchos brillos dorados y demás, pero sin embargo se ve de una gran belleza todo el conjunto. Además, fíjate tú que la orden intenta que los cuadros, por ejemplo, de los conventos, como en Sevilla y Cádiz, que ahí en la portería hay un cuadro de cuando Murillo se cae, que está pintando el convento de Cádiz, intenta que sea pintura porque era más simple y más pobre que las imágenes. Pero fíjate tú con el tiempo lo que fue el pintor aquel que vivía casi en el convento de Capuchinos, que le ponían la comida y el fraile que le llevaba la comida, Bartolomé Esteban Murillo, le dijo que a ver si un día le dejaba un recuerdo. Y cuando se fue el fraile, en el mantelito le pintó la Virgen con el niño. Por eso le llaman la Virgen de la Servilleta. Ajá, mira qué curioso. De todas formas, Fray José, con respecto a los cuadros, que nos estaba contando que son copias todo, pero son copias que están muy bien hechas, se sabe. Es de principios del siglo. De principios del siglo pasado. O sea, de 1900. 1900 y algo. Porque detrás de las pinturas hay como unas pequeñas hornacinas. Se ve que en una época hubo hornacinas. Ajá, perfectamente. Bueno, pues aquí tenemos el otro altarito que decíamos que era a imagen, bueno, el anterior a imagen desde la pastora. ¿Me entiendes? Y entonces, la Divina Pastora, como he dicho antes, que es la gran devoción del convento, aunque la patrona y la titular es la Virgen del Buen Viaje. Sí. La Divina Pastora se restauró hace unos 40 años, famoso escultor Francisco Buiza. Después, pues, las pinturas de Maireles se han restaurado también este año pasado, en el mes de septiembre, unas profesionales. Unas restauradas estuvieron aquí aproximadamente casi un mes. Y entonces, el problema, como decía el otro día, en la capilla del Padre Esteban, que las pinturas aquí en la pared, la humedad se la carga toda. Claro, claro. Entonces han quedado perfectísimas. Ahí ahora suben ustedes y yo os digo, por ejemplo, en las pinturas tenéis aquí en esta parte San Félix de Cantalicio, el Padre Esteban, el Venerable Padre Isidoro de Sevilla. Para yo no subir, ya lo vais viendo ustedes y hermano Pericache que os dé una idea. Bueno. Y el Niño Jesús, la Divina Pastora, en su aparición el día San Juan del 1703 en el convento de Sevilla a Fray Isidoro de Sevilla, se le aparece con el sombrero en la espalda y sin niño, porque el niño es el Cordero Inmaculado que tiene al lado. Ajá. Eso, lo del niño vino después, ¿me entiendes? Sí. El sombrero, pues a la gente le gusta la Virgen con el sombrero, pero en la aparición aparece con el sombrero a la espalda. Si yo te digo mi opinión,
porque como estamos en San Lucas y todo el mundo me conoce, a mí la Divina Pastora con el sombrero no me gusta. ¿Por qué? Porque le hace la cara un poco aplastada con el sombrero. Claro. Y entonces sin el sombrero está la Virgen más bella, el pelo me recuerda a estas Inmaculadas de Martínez Montaña, entonces la Virgen está bellísima. Y con esta restauración que le hizo Paco Buiza quedó la Virgen muy bien, porque la Virgen tenía una especie de zapato y ahora lo que tiene en los pies, las ovejas están policromadas y el niño, pues este niño es nuevo. El que tenemos delante. Sí, el que tenemos delante. Yo lo puse aquí porque resulta que quedaba todo muy más acotado. El niño Jesús, ahí había un San Miguel y todo eso. Entonces, para darle a la Virgen más visión y eso, pues quité el niño Jesús y lo tenemos aquí. Y el niño Jesús también me gusta a mí la devoción del niño porque es muy bello también niño. El niño tiene una colección de túnicas y se cambia de vez en cuando y eso. El niño Jesús, esta es muy bonita y siempre en toda la fiesta, ahora como llega la fiesta de la Virgen de la Natividad de la Virgen, donde celebramos también la Virgen de Regla, pues siempre se cambia y eso. Entonces, si habéis ya cogido, Francis, las pinturas de Maireles, pues entonces podéis ya... Los cuadros estos, esta cruz nos la dieron en Jerez. A ver un momentito que Francis la coja para que se sepa de lo que estamos hablando. La cruz esta que tenemos ahí, Francis. Sí, mira, esa cruz era como una especie de cruz de guía. Pero como decimos aquí en San Lucas, si estamos haciendo el programa aquí en San Lucas, pues vamos a hablar en plan sanluqueño. Claro. La cruz pesa 1 tonelada. ¿Sí? Sí, es una cosa tremenda. Entonces la cruz vino con el Señor manchado. Tú que eres artista, sabes. Entonces estaba aquí, en esa época venía mucho Julio Bardera, que es aficionado a la pintura, y la terminó. Se ha dicho que el Señor es original de Julio Bardera, ¿no? De Julio Bardera lo que hizo terminar la imagen del Señor. Entonces esto estaba en el convento de Jerez, siendo yo guardián, pues las mandaron para acá. Tenemos el altar que sigue siendo igual que los otros, y este San Antonio es original también de Juan Manuel Ayala, el pintor de Córdoba, muy amigo nuestro, en particular muy amigo mío, de los capuchinos de Córdoba y tal, y es también una copia de Murillo. Y aquí en este tenemos a el Beato Diego José de Cádiz. Aquí ya. Aquí, ahora lo vemos. Vamos a acercarnos un poquito para allá, con cuidadito. Bueno, tú puedes salir porque una devota que le está rezando Claro. al Beato Diego. Ahí está la luz. Enciéndela, está ahí, está. No, ahí. Ahí, sí. Eso. Ahí la tenemos. Mira, aquí tenemos el Beato Diego José de Cádiz, que esta pintura es copia, el original está en el convento de Jerez. Esta es una visión que tuvo el Beato Diego estando en el convento de Jerez. Parece que estaba deshecho, muy cansado de tanto predicar y tal. Entonces se le apareció el Señor en el coro del convento de Jerez. Y entonces dice que le dijo el Señor, él le va a ayudar a la cruz y le dijo el Señor, sigue tú predicando y yo sigo con la cruz a cuesta. Que yo sigo cansado, pero no estoy cansado. Está en el coro el libro de rezo. En el libro que se escribió de este convento, describe a la pintura esta. Dice, el fraile estaba leyendo en su habitación y se le cayó el libro de lectura, ¿no? Ese es el breviario, el libro de rezo, donde viene, como decíamos el otro día, los antiguos maitines, los laudes, lo que es las horas litúrgicas, ¿no? Pero en el coro, no en su habitación. Y y tiene también el rosario a los pies. Quiere decir que es la composición, pero no en su habitación, sino en el coro, donde es la tradición que se le aparece el Señor con la cruz a cuesta. De ahí viene la gran devoción que le tenía el Beato Diego a Jesús del Gran Poder, que la novena que se reza todos los años
hecha por el Beato Diego José de Cádiz. Y hay una imagen del Beato Diego en la Basílica de Jesús del Gran Poder. Muy bien, padre. Pues mira, ya para terminar, quiero recordar, cuando usted hablaba de estos retablos, que en los años 70, que sería cuando se hicieron, que mi maestro Muñagorri era el que venía aquí a imitar los retablos de madera, que eran como de escayola y eso. Sí, eso, pero mira. Los años 70, ¿no? Sí, por el 74, 75. Muñagorri era. Sí, Luis Muñagorri. Hizo este retablo, que ahí es donde estuvo el nacimiento. Pero estos retablos también se hizo porque esto costó mucho trabajo. En el taller de Juan Bosne en su casa. Eso, y después se colocaron. Y después se colocaron aquí copias de la Divina Pastora. Bueno, pues entonces... Bueno, hemos hecho un recorrido fabuloso por aquí. Pues muchas gracias, ¿no? Y muy ameno, por cierto. Venid cuando ustedes quieran, ¿no? Claro, ya daremos otro día teatro que para sacar el huerto y el cementerio, ya más para adelante, ¿vale? No hace falta que sea cuando ustedes quieran. Entonces, el ver a Francis y a Pepe Romero no es que te vayas a ti al lado, sino que me recuerda a aquellos tiempos. Claro. No es que se pierda, como diría Romero Vilaseco, en las noches oscuras de los tiempos, sino yo lo actualizo a aquellos tiempos que iba yo con tanto cariño allí y todo eso. A ti ya te he conocido aquí en el convento como artista mayor. Bueno, como artesano. Como artesano, bueno, artesano. Hermano, como un artesano. Mira, hermano. Artesano, como tú dices, tiene entrada. Pero yo, para mí, tú no solo eres artesano, eres un abanico de arte. Bueno, pues muchas gracias. Fíjate que bien ha quedado la cosa. Pues nada, los dos, muchísimas gracias por estar con nosotros, Fray José y José. Muy bien. Y hasta la semana que viene. Y muchas gracias a ustedes. Ustedes con toda libertad, porque cuando viene algo yo se lo digo al guardián. O sea, yo soy segundo, ¿no? Pero no me gusta quitarle el sitio a nadie. Digo, mira que van a venir a hacer... Dice, eso te encarga tú. Y le he dicho, yo también por escucharlo. Digo, mira, podía hacerlo tú. Y dice, no, yo de eso no entiendo, tú lo haces. Muchas gracias. Pues hasta la semana que viene. Hasta ahora. Adiós.